Vamos a cubrir los siguientes objetivos instruccionales. En primer lugar, vamos a describir los conceptos fundamentales que todo ingeniero debe conocer, los conceptos que se utilizan durante el proceso de desarrollo de software. Luego vamos a establecer las relaciones entre estos conceptos. Queremos también reconocer las ontologías de dominio de la ingeniería del software. Como competencias que usted debe desarrollar están las siguientes: analizar e interpretar modelos conceptuales que han sido elaborados como ontologías de dominio, distinguir los conceptos fundamentales de la ingeniería del software y finalmente elaborar modelos conceptuales con diagramas de clase. Hemos estructurado este tema en 4 partes. En primer lugar, veremos las ontologías de dominio, veremos luego el modelado conceptual con UML, introduciremos el modelo de las 10P como un medio para identificar y relacionar los conceptos que usamos los ingenieros de software y finalmente describiremos cada una de las P de este modelo. Veamos entonces qué son las ontologías de dominio en primer lugar. El término ontología proviene del griego onto, que significa ente o aquello que tiene ser, mientras que logia significa el estudio, ciencia o la teoría. La ontología es una rama de la filosofía que se encarga del estudio del ente, es decir, del ser en cuanto ser y sus propiedades. Como disciplina que es, ha evolucionado desde que Aristóteles desarrolló la metafísica como el estudio del ser en cuanto ser, es decir, de todo aquello que existe y de sus propiedades. En otras palabras, el estudio de lo que existe y en lo que ello consiste. En las ciencias y las tecnologías, la ontología tiene un uso muy particular. Es una manera de conceptualizar los dominios o los objetos de estudio de estas ciencias o estas tecnologías. Pero, ¿qué es conceptualizar? Conceptualizar es un acto, es una acción de identificar, definir y relacionar los conceptos fundamentales que describen a un determinado objeto de estudio. Esto es capturar o aprender mentalmente las propiedades y relaciones que un objeto tiene, tal como se ilustra en esta lámina, en la que el objeto es apreciado, es aprendido, es capturado, ¿verdad?, por el sujeto a fin de elaborar lo que denominamos el concepto. Entonces, la conceptualización es el proceso de crear conceptos a partir de un proceso mental, un proceso cognitivo que va a consistir en aprender o capturar las propiedades esenciales que tiene el objeto y representarlas mentalmente como un concepto. Como teoría de objetos, la ontología intenta responder preguntas como las siguientes: ¿qué es tal objeto? El objeto que nosotros queremos estudiar. ¿Cuál es su esencia? ¿En qué difiere de otras cosas? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Qué tipo de objeto es? ¿Cuál es su estructura? ¿Y de qué está compuesto el objeto que queremos representar o queremos conceptualizar? Un objeto es todo aquello que existe y que tiene propiedades que podemos nosotros, los humanos, conocer. También las máquinas pueden identificar las características de un objeto, como es el caso de los robots, a través de procesos cognitivos como el proceso de percepción, los procesos de conceptualización y el proceso de razonamiento. El diccionario de la Real Academia define al objeto como todo lo que puede ser materia de conocimiento o sensibilidad de parte del sujeto, incluso el sujeto mismo. La palabra objeto viene del latín objectum, que significa lo que es puesto delante del sujeto, es decir, aquello que nosotros queremos conocer. Como vemos en esta figura, Bart Simpson, ¿verdad?, intenta identificar las propiedades que tiene su vehículo. Ese vehículo tiene propiedades como la pertenencia del vehículo, la marca, el color, el modelo, el peso, y ese vehículo tiene también acciones que ejecuta, como por ejemplo el encendido, la aceleración, el frenado. Son propiedades que caracterizan a ese objeto y que una vez que el sujeto captura esas propiedades que tiene el objeto en la vida real, pues forma lo que nosotros conocemos como el concepto. El resultado de este proceso, de este acto de conocimiento, es el concepto que se va a formar en la mente, que no es más que una representación mental de las propiedades que el objeto, que tiene el objeto y que le han sido atribuidas por el sujeto conocedor. Las propiedades ontológicas, que también conocemos como atributos, surgen precisamente de esa relación entre un sujeto y el objeto.
Esta relación o este acto de conocimiento se da, como mencioné, a través de un proceso cognitivo en el cual el sujeto, a través de un proceso de observación o de captación o de percepción, identifica del objeto que está estudiando cuáles son sus propiedades fundamentales, propiedades que él le va a atribuir, como el color, la forma, el uso, el sabor, etcétera. De ese proceso de captación de propiedades, el sujeto forma en su mente un concepto. El concepto va a ser entonces el conjunto de propiedades que el sujeto le atribuye en un momento determinado al objeto. Pero, ¿qué es el concepto en concreto? A ese conjunto de propiedades que un sujeto le atribuye a un objeto durante el acto de conocimiento es lo que nosotros denominamos concepto. Todo concepto se refiere siempre a un objeto, bien sea un objeto de tipo real, un objeto ideal o otro tipo de objeto que conocemos como valor. El concepto entonces existe en la mente del sujeto como una representación formal de ese objeto consistente en propiedades que hemos denominado propiedades ontológicas o atributos, es decir, aquello que el sujeto le ha atribuido al objeto. El concepto entonces es el resultado de básicamente dos procesos cognitivos, el proceso de abstracción y el proceso de conceptualización, que son dos procesos que se dan en la mente del sujeto que quiere conocer determinadas propiedades de un objeto. Estos dos procesos, abstracción y conceptualización, forman la base fundamental del acto de conocimiento, es decir, ese proceso que nosotros conocemos como conocimiento. La abstracción va a consistir en captar solo aquellas propiedades que son esenciales del objeto para el uso o la intención que el sujeto persigue con el proceso de captación de las propiedades del objeto. La conceptualización, por otro lado, va a ser el proceso de identificar esas propiedades, es decir, de formar el concepto en la mente del sujeto, que no es más que, como dije, la representación del objeto en la mente del sujeto. Ahora bien, para comunicar los conceptos que el sujeto tiene en su mente, nosotros necesitamos, ¿verdad?, simbolizarlos. Es decir, acudir a un lenguaje natural o artificial para poder representar esos conceptos que están en la mente y poderlos usar para comunicar nuestras ideas a otras personas, bien sea para escribir, para representar, para hablar, para expresarse en relación a las ideas o conceptos que nosotros hemos elaborado y que tenemos en nuestras mentes. Este proceso se denomina proceso de simbolización y consiste en lo siguiente. Una vez que el sujeto tiene un concepto sobre el objeto que ha estudiado, la simbolización va a consistir, ¿verdad?, en la representación de ese concepto a través del uso de un lenguaje, que como mencioné puede ser natural o artificial. El resultado de esa simbolización es un modelo. Y decimos entonces que ese modelo representa un determinado objeto. Es decir, el modelo que hemos construido con el lenguaje es una representación del objeto, solo que esa representación no es directa. Esa representación se da a través de dos procesos: el proceso de conceptualización por un lado y el proceso de simbolización por otro lado. Por eso es que cuando nosotros elaboramos un modelo conceptual de un determinado dominio, bien para construir una base de datos o para desarrollar una aplicación, el proceso principal va a consistir en captar los conceptos de ese dominio. Y una vez que tenemos esos conceptos ya identificados y relacionados, procedemos entonces a su simbolización, es decir, a la construcción de un modelo que nos va a representar a las propiedades fundamentales o propiedades esenciales o los atributos que nosotros queremos darle al objeto que nosotros estamos representando. El producto de la simbolización, como mencioné, es entonces un modelo, y el modelo es una representación de un determinado objeto y de sus atributos. Ese modelo, dependiendo del lenguaje que hayamos utilizado, puede ser textual, si está escrito usando un lenguaje natural, pero también puede ser gráfico, como es el caso de los modelos que elaboramos con el lenguaje UML. Puede también ser icónico, es decir, una representación gráfica que captura las propiedades esenciales del objeto. También puede ser un modelo matemático expresado en un lenguaje matemático. Puede ser también una fotografía que captura la parte visual, perceptible del objeto. En fin, puede ser cualquier tipo de representación fundamentada en el uso de un determinado lenguaje.
¿Qué entonces es una ontología? Y en particular una ontología de dominio. Una ontología, tal como la conocemos en inteligencia artificial y en ingeniería del software, es una especificación explícita de una conceptualización. Es decir, tenemos la conceptualización y acudiendo a un lenguaje determinado, elaboramos una especificación de esa conceptualización. Es entonces también, como lo define Bors, una especificación formal, o sea, muy bien definida, sustentada en la sintaxis y la semántica de un determinado lenguaje que se usa para la especificación. Entonces es una especificación formal de una conceptualización que es compartida. Y es compartida porque distintos actores de esa disciplina o de esa área que se quiere modelar, que se quiere conceptualizar, comparten los conceptos que están contenidos en esa especificación. Una definición mucho más amplia que combina las dos anteriores es la dada por Studer, que dice una ontología es una especificación explícita y formal de una conceptualización compartida. Ese es una especificación porque está descrita en un lenguaje. Es explícita porque está explícitamente representada. Es formal porque ese lenguaje que hemos usado para escribir o para elaborar la especificación tiene una sintaxis y tiene también una semántica bien definida. Y es compartida porque todos los actores, o mejor dicho, o toda la comunidad de esa área que se quiere representar, de esa ontología que se está construyendo, comparten los conceptos que están expresados en la especificación. Otra definición bien interesante es la que da Guarino. Dice lo siguiente, las ontologías computacionales son medios para modelar formalmente la estructura de un sistema, es decir, identificar sus entidades y las relaciones relevantes que emergen de la observación, las cuales son útiles para nuestro propósito. En esta definición hay varios aspectos interesantes. En primer lugar, está el hecho de modelar, es decir, las ontologías se modelan. ¿Modelan para qué? Para representar, como dice Guarino, la estructura de un sistema, es decir, identificar cuáles son las entidades de ese sistema y cuáles son las relaciones relevantes entre esas entidades u objetos. Y van a emerger de la observación, es decir, hay un sujeto que observa un determinado objeto, captura cuáles son las entidades principales o propiedades principales de ese objeto, las relaciona y las expresa a través de un modelo. Por supuesto que esa ontología tiene un propósito. Entonces el propósito es el que nos va a permitir determinar cuáles son las propiedades que a nosotros nos interesa capturar, porque es el propósito el que va a definir, en principio, la importancia que tienen las propiedades que nosotros queremos capturar del objeto para el problema que queremos resolver. Veamos seguidamente cómo se escribe, cómo se representa un modelo conceptual con UML. Pues bien, UML para el modelado conceptual utiliza fundamentalmente el constructo de clase. La clase nos va a permitir captar las propiedades o atributos fundamentales del objeto que queremos representar y las operaciones que se pueden ejecutar con él. También está el concepto de interfase, que no lo vamos a utilizar en este momento. Están las relaciones entre las clases, como relaciones como la asociación, la generalización y especialización, la composición, la agregación, la dependencia, la realización y uso, y la multiplicidad. Aquí podemos ver, por ejemplo, un modelo conceptual de una biblioteca digital en la que obviamente el libro es el objeto principal o la entidad principal que queremos representar. Entonces, ese objeto lo estamos representando en este caso como una clase abstracta y un libro o un ítem en particular lo representamos como una clase concreta que es una generalización de esa clase abstracta. Vemos también que hay otros objetos como otras entidades representadas como el autor, la cuenta que el estudiante o el usuario de la biblioteca tiene, la biblioteca como tal, ¿verdad? El catálogo de la biblioteca y algunos otros elementos como los patrones o el mismo bibliotecario. Vemos también que hay relaciones entre las clases, como la relación de asociación, en la que, por ejemplo, un catálogo registra varios ejemplares de un mismo libro. Veamos entonces la diferencia que existe entre estas dos relaciones, agregación y composición. La composición es una relación de dependencia mucho más estrecha que la agregación. En este caso particular, esta relación está indicando que la biblioteca, ¿verdad?, está compuesta de catálogos.
y que esa relación es muy estrecha. Es decir, si la biblioteca desaparece, su catálogo también desaparece. Mientras que la relación de agregación difiere en términos de esa relación de pertenencia. En otras palabras, si la biblioteca desaparece, los libros que conforman la biblioteca no van a desaparecer. Es decir, podrán formar parte de otra biblioteca, bien sea personal, pública o privada. Bien, hay otras relaciones como las relaciones de uso, de dependencia, que veremos más adelante en las futuras clases de este curso. Bien, ya hemos visto que es un diagrama de clase. Veamos ahora qué en concreto es una clase como símbolo, es decir, como medio de representación. Una clase representa a una colección de entidades u objetos de un determinado dominio de aplicación que tienen propiedades comunes. Esto es, representa el mismo conjunto de propiedades ontológicas o atributos que un sujeto, ¿verdad?, le atribuye a un determinado objeto. Por ejemplo, una clase representa, una clase, en este caso denominada vehículo, representa todos los vehículos que posee una empresa o que son de una misma marca o modelo. Una clase es, por lo tanto, un símbolo que nos permite representar conceptos y, por lo tanto, nos va a permitir representar los objetos de un determinado dominio. Es decir, la clase simboliza el concepto y el símbolo que hemos creado, la clase como tal, va a representar a un objeto o a un conjunto de objetos que tienen todos la misma estructura y el mismo comportamiento. En UML, la clase se representa por este símbolo de clasificación rectangular, donde se coloca en la primera parte el nombre de la clase y, si es necesario, se especifican dentro de esta segunda parte de la clase los atributos que indican su estructura. También es posible agregar en otro cuadro inferior el comportamiento, es decir, las acciones que se pueden ejecutar con ese objeto, lo cual veremos en las próximas clases. Veamos ahora el modelo de las 10P, que es el objeto principal de esta clase. El modelo de las 10P es una conceptualización del desarrollo de software como proceso de la ingeniería del software. ¿Qué queremos decir con conceptualización? Un modelo que representa el argot o la terminología que nosotros, los ingenieros de software, normalmente utilizamos para comunicar. Es decir, un modelo que va a captar los conceptos de nuestro lenguaje, de la ingeniería del software y concretamente del desarrollo de software, y que nos va a facilitar la comunicación entre todos nosotros como ingenieros de software que somos. El modelo de las 10P identifica, como dije, y relaciona los conceptos que todos los ingenieros usamos cotidianamente durante el proceso de desarrollo de software. Si partimos de que vamos a resolver un problema, porque eh, recordemos que todos los ingenieros resolvemos problemas, ¿verdad?, del mundo real, entonces el modelo responde a tres preguntas. Primero, ¿qué tipo de solución queremos desarrollar? ¿Por qué y para quién la vamos a desarrollar? ¿Cómo debemos desarrollar esta solución para asegurar su calidad? ¿Y cuándo, quién y con qué desarrollaremos esta solución? Veamos entonces cuáles son esos conceptos fundamentales que nos permiten resolver un problema y nos permiten, ¿verdad?, responder las preguntas que nos hicimos anteriormente. Pues bien, todo nace de un problema. Es decir, para resolver este problema nosotros construimos un producto que es básicamente un producto de software. Entonces ese producto va a solucionar el problema que da origen a este trabajo o a este ejercicio o a esta ejecución de actividades del ingeniero de software. Ahora bien, para construir este producto de software, nosotros los ingenieros acudimos a un medio, a un mecanismo conocido como proyecto. El proyecto no es más que el agregado de un conjunto de personas que participan en él, que hacen uso de una determinada plataforma o de determinadas plataformas y que, para poder ejecutar esas actividades eh, que forman parte del proceso que se va a utilizar para desarrollar el producto, pues se requiere un presupuesto determinado que está asociado al costo del desarrollo. Ese proceso va a utilizar un conjunto de prácticas y va a cumplir con un conjunto de principios. Como podemos observar, entonces, el modelo consta de 10 conceptos de más alto nivel de abstracción. Cada uno de ellos empieza por una P y esa es la razón por la cual le hemos denominado el modelo de las 10P. Veamos cada uno de ellos a continuación. Veamos primero la P del problema, porque este es el que da origen al proceso, al desarrollo de una solución.
Entonces, el origen de todo desarrollo es un problema que se quiere resolver mediante un producto de software. Ahora bien, ese problema, ¿verdad?, ocurre en un determinado ambiente y, y está originado por una determinada, por una o más causas. Ese problema también produce un efecto y ese efecto puede afectar el proceso. Por otro lado, el problema puede ser un problema de datos, un problema de información, un problema de conocimiento, un problema de comunicación o un problema de automatización. El producto que nosotros queremos construir a la larga va a solucionar el problema o los problemas que nosotros hemos identificado al inicio del proceso de desarrollo de software. La siguiente P es la P del producto, el producto que se va a construir para resolver el problema. Ese producto cumple con un determinado propósito, uno o más propósitos como indica este símbolo de multiplicidad. Por otro lado, ¿qué tipo de producto desarrollamos nosotros? Bueno, son sistemas de software, o sea, son productos de software que van a resolver el problema que hemos planteado inicialmente. Ese sistema de software va a operar en un determinado ambiente que debemos conocer. Ese sistema de software tiene o posee una arquitectura y esa arquitectura la vamos a describir a través de lo que denominamos una descripción arquitectónica que está compuesta o conformada por un conjunto de vistas arquitectónicas. Cada vista arquitectónica consta de un modelo y esa vista arquitectónica satisface un determinado punto de vista, ¿verdad?, que está relacionado con el asunto de interés que tiene uno o más interesados en este sistema. En concreto, el sistema va a tener entonces un conjunto de interesados. Esos interesados tienen determinados asuntos de interés, por lo cual pues, se está construyendo, para lo cual se está construyendo el sistema. Esos asuntos de interés son cubiertos a través de puntos de vista y las vistas arquitectónicas que describen la arquitectura del sistema lo que nos va a permitir es expresar los puntos de vista que tienen los interesados en el sistema. Los interesados van a ser todas aquellas personas que participan en el proceso de desarrollo de la aplicación, incluyendo al cliente, a los usuarios y por supuesto a todos los desarrolladores. Esa descripción arquitectónica siempre tiene una justificación que en buena medida está asociada al propósito que persigue el sistema que se está construyendo como producto. La siguiente P es la P del proyecto. Como mencioné, todo proceso de desarrollo realizado bajo los enfoques de la ingeniería del software se tiene que desarrollar bajo la modalidad de proyecto, es decir, usando este tipo de organización conocida como proyecto. Todo proyecto persigue un objetivo, uno o más objetivos determinados. Y por supuesto, el proyecto desarrolla un sistema de software, es decir, como producto. El proyecto está compuesto por un conjunto de procesos. Por ejemplo, el proceso de desarrollo de software, como es el que queremos modelar en este caso particular. Ese proceso utiliza, consume o requiere un conjunto de recursos que pueden ser de distinta naturaleza. Pueden ser insumos, puede ser la plataforma, puede ser recursos financieros o pueden ser personas que participan en el proceso, en este caso, pues el proceso de desarrollo de software. Ahora bien, ese proceso de desarrollo de software está compuesto por un conjunto de actividades, es decir, que todo proceso está conformado por un conjunto de actividades. Esas actividades tienen asociados costos y, por supuesto, requieren tiempo. El costo y el tiempo de la calidad es lo que nos va a permitir determinar el presupuesto que nosotros requerimos para ejecutar el proyecto. En otras palabras, los recursos financieros que se van a necesitar para ejecutar el proceso de desarrollo de software. Todo desarrollo de software persigue un propósito o un conjunto de objetivos predefinidos. Esos objetivos predefinidos se definen y se especifican como requisitos. Entonces, un producto de software cumple con un propósito. Esos propósitos pueden ser objetivos o capacidades o condiciones. Esas capacidades o condiciones que la aplicación debe satisfacer las expresamos como requisitos o las conocemos como requisitos. Decimos entonces que el producto de software debe cumplir con un conjunto de requisitos. Esos requisitos pueden ser de dos tipos: requisitos funcionales por un lado, requisitos no funcionales por otro lado. Los requisitos funcionales, que son aquellas cosas que la aplicación debe satisfacer en términos de su funcionalidad, pueden ser requisitos del negocio, que están asociados a los objetivos del negocio y que son tipos de objetivos vinculados con el dominio de la aplicación. Pueden ser también requisitos propios del sistema, o sea, del sistema que se va a desarrollar, requisitos que han identificado, establecido los usuarios.
Los requisitos no funcionales, por su lado, pueden ser las reglas del negocio que regulan la ejecución del sistema. Pueden ser los atributos de calidad que determinan cuál es la calidad requerida para ese sistema. Pueden ser también requisitos vinculados con las interfaces gráficas o las interfaces de conexión entre los distintos componentes del sistema y otras restricciones como restricciones de costo, tiempo, infraestructura, etc. La siguiente P es la P del proceso. El desarrollo de software es un tipo particular de proceso. Como proceso que es, persigue objetivos, es regulado y controlado y consume recursos, como lo indicamos acá. Proceso entonces va a perseguir un conjunto de requisitos, de objetivos que van a ser expresados como requisitos, va a ser controlado por actores que ejecutan determinados roles, va a ser regulado por un conjunto de reglas de negocio. El proceso consume, como mencioné, un conjunto de recursos que ya los identificamos anteriormente. Ese proceso siempre va a estar descrito a través de un modelo, es decir, un modelo que va a representar y va a captar los distintos elementos que conforman el proceso. El proceso, entonces, puede ser un proceso de desarrollo, que es el que nos concierne en este caso. Ese proceso de desarrollo elabora un sistema de software y está compuesto por otros procesos de más bajo nivel que a la larga, o en su parte más baja, van a conformarse como actividades. Podemos decir entonces que el proceso de desarrollo va a estar compuesto por subprocesos y los subprocesos a su vez por un conjunto de actividades. Esos procesos de desarrollo pueden ser de tres tipos: procesos técnicos, procesos de gestión del proyecto y procesos de apoyo o soporte que veremos más adelante. Una P muy importante es la P de las prácticas. El proceso de desarrollo aplica un conjunto de prácticas que están orientadas a mejorar la calidad del producto de software. Una de estas prácticas es el método de desarrollo. El método de desarrollo lo vamos a considerar entonces como una buena práctica del proceso de desarrollo. También hay otras prácticas que hemos denominado mejores prácticas, que son aquellas prácticas que se utilizan regularmente en la industria de software para desarrollar este tipo de aplicaciones. También tenemos las técnicas, por ejemplo, las técnicas de prueba, los procedimientos que se siguen, por ejemplo, procedimientos para la codificación y un conjunto de estándares que elaboran distintas organizaciones para garantizar, ¿verdad?, la calidad del producto y, por supuesto, la mejora del resultado del proceso de desarrollo. Una P importante que hemos identificado en el modelo de las 10 P es el P de los principios. Como proceso que es el desarrollo de software, debe cumplir un conjunto predefinido de reglas de negocio, que incluyen los principios que obligan a velar por la calidad del producto. Estas reglas de negocio son elementos que van a regular el proceso y se van a encargar de asegurar la calidad de dicho proceso con la finalidad de producir un software que satisfaga los requisitos del usuario y que satisfaga, por ende, la calidad del producto. Las reglas que nosotros utilizamos en el desarrollo de software son básicamente las leyes que un país impone para el ejercicio informático, decretos en particular, por ejemplo, el decreto de software libre que regula el uso del software en distintas organizaciones públicas, las estrategias que se utilizan para desarrollar el proyecto, las normas, las políticas y los principios, como mencioné anteriormente. En el corazón del proceso de desarrollo están las personas. El proceso de desarrollo de software intervienen personas que ejecutan diferentes roles con responsabilidades y actividades que son designadas al comienzo y que pueden variar a lo largo del proceso. Las personas pues ejecutan actividades y para el ejercicio de esas actividades tienen roles que son asignados al inicio del proyecto y que, como dije, pueden variar durante el desarrollo de ese proyecto. Esos roles tienen asignados responsabilidades que están asociadas a las actividades. Ese rol exige ciertas competencias, es decir, para ejercer un rol, por ejemplo, el rol del líder del proyecto, es necesario que el actor que ejerce ese rol o la persona que ejerce el rol satisfaga un determinado conjunto de competencias, es decir, tenga ciertos conocimientos, tenga habilidades y tenga destrezas relacionadas con el desarrollo de software y concretamente con la gestión de software en el caso particular del líder del proyecto. Roles distintos que podemos ejercer. Estos roles van a variar de un método a otro, pero en general esos roles son los siguientes: cliente o promotor, usuario, desarrollador, mantenedor,
líder de proyecto y personal de soporte o apoyo. Los roles que puede ejercer un desarrollador en general son los siguientes: analista, arquitecto o diseñador, programador y especialista en pruebas. Otra P importante es la P de la plataforma. Para desarrollar software requerimos el uso de una determinada plataforma que es concebida o vista como un recurso. Entonces, el proceso de desarrollo requiere recursos tecnológicos que hemos agrupado bajo el nombre de plataforma. El ambiente de trabajo que nosotros utilizamos para desarrollar software está compuesto fundamentalmente por la plataforma y, por supuesto, por otros aspectos importantes como es la infraestructura física, el espacio físico donde se desarrolla la aplicación. Esa plataforma es el agregado de varios elementos. Una infraestructura tecnológica digital compuesta por infraestructura de hardware, el software del sistema, sistema operativo, utilitario, compiladores, etcétera, la infraestructura de comunicación, la infraestructura de seguridad y servicios de infraestructura en la nube, como es el caso de la contratación, los servicios de nube. Por otro lado está la plataforma de desarrollo y mantenimiento, que es el software concretamente. Están los lenguajes de computación, lenguaje de modelado, lenguaje de interfaces gráficas, lenguaje de programación, lenguaje de base de datos. Están los servicios de plataforma en la nube y también están las herramientas Case que se utilizan para el desarrollo de las distintas fases del proyecto. El ambiente integrado de desarrollo, los utilitarios para desarrollo y mantenimiento y los marcos de trabajo. Y finalmente está la plataforma de operación, que es una plataforma similar a la del desarrollo, pero que está orientada ya a la puesta en operación o ejecución del sistema en ambientes de producción. La última P es la P de presupuesto. El desarrollo de software consume recursos, como hemos mencionado anteriormente, y demanda servicios que tienen costos asociados y que deben organizarse y gestionarse bajo la modalidad de presupuesto. Entonces, todo proceso de desarrollo, conformado por actividades, esas actividades consumen recursos. Esos recursos tienen asociados costos, que pueden ser costos directos o costos indirectos. Decimos entonces que todo proyecto tiene un conjunto de costos asociados. Ese costo implica una inversión en el proyecto y la ejecución de las actividades va a implicar un gasto. Tanto la inversión como el gasto conforman el presupuesto. Entonces el presupuesto es básicamente el monto que se asigna al proyecto y el control de los gastos de ejecución de esa inversión. A eso denominamos presupuesto y el presupuesto pues configura un aspecto fundamental que tiene que ser manejado por el líder del proyecto. Bien, con esta P finalizamos entonces el modelo de las 10 P. ¿Qué aprendimos en este tema? En primer lugar, aprendimos sobre ontologías. ¿Qué es una ontología de dominio? ¿Qué utilidad tiene una ontología? ¿Qué significa conceptualizar? ¿Qué intenta responder una ontología? Por el lado del modelado conceptual vimos que es un concepto, cómo se relaciona con los objetos, qué es la simbolización y en qué difiere de la conceptualización, qué es una clase y qué representa, qué es un modelo conceptual y cómo se elabora con UML. En relación al modelo de las 10P, vimos cuál es el propósito de ese modelo conceptual, cuáles son los conceptos que lo forman, es decir, cuáles son los conceptos fundamentales que un ingeniero de software utiliza para comunicarse con sus colegas o con el entorno o con las personas con las cuales él interactúa. ¿Qué significa cada P y cuáles son los conceptos asociados a cada una de ellas? Como vimos, el modelo de las 10P es una manera de entender, no es la única, si pueden haber muchos modelos más. El modelo tampoco es perfecto, va a evolucionar en la medida que nosotros lo vayamos utilizando. Bien, con esto finalizamos entonces esta parte, primera parte del tema 3. Gran parte del contenido que hemos explicado acá está descrito en este libro de Ingeniería del Software, un enfoque basado en procesos.